Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí a pesar del inclemente tráfico bogotano. Vamos a iniciar esta presentación. Gracias por asistir también a la invitación del Fondo de Cultura Económica de estos dos libros de la colección popular, el libro de ensayos El Resplandor y la Sombra de Santiago Espinosa y el libro La Antología de Pessoa, Pessoa Múltiple de Jerónimo Pizarro. Como todos saben, y los que no saben, Jerónimo es un gran especialista en Fernando Pessoa, el autor portugués. Él es traductor, ensayista, crítico, director de varias revistas y toda una autoridad mundial en el tema de las literaturas portuguesas. A su vez, Santiago también es profesor, poeta, dirige la Escuela de Maestros de Gimnasio Moderno y, se me olvidó decir tus premios. Tiene un montón de premios. Santiago también es ganador del premio de poesía Jaime Sabines. Entonces, empecemos contigo, Jerónimo. Me gusta mucho el nombre de tu texto que se llama Pessoa Múltiple, porque creo que en esa palabra múltiple podemos resumir muchos de los asuntos que atañen a cualquier especialista de la obra de Pessoa. Entonces te voy a decir como unas ideas que se me ocurrieron en mitad de esto. Yo sé que uno de los valores de esta antología que tú mencionas en el prólogo es que contiene fragmentos de toda la obra pessoana, ¿se dice? Pessoana. Entiendo que las antologías anteriores se ocupan de unos textos, de otros textos o de algunos de los heterónimos, mientras que en esta tú trataste de que cupieran un pedazo de cada una de las obras. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Una alegría estar con Santiago, con Claudia, con ustedes, tener este espacio en medio de la multiplicación de la Feria del Libro y de todas las calamidades que a veces suceden. Pessoa es sobre todo conocido, quienes lo conocen, o por lo menos en los últimos años, por haber escrito bajo que más que voces convirtió además, digamos, en autores con una biografía, con un estilo, con ciertas formas. Y lo que sí sucedió y ha sucedido mucho es que aunque lo que estos heterónimos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, dejaron escrito, o Pessoa escribió bajo ellos, aunque no es muy extenso, aunque de pronto no pasa del 1% de un archivo gigantesco, ese 1% ha eclipsado la imagen de Pessoa porque es difícil imaginar o porque hemos olvidado a otros autores que hayan hecho desdoblamientos parecidos. Entonces, Pessoa hizo muchísimo más que escribir bajo 3 nombres. De hecho, los cálculos más exactos hablan de entre 130 y 140 autores ficticios. Hizo mucho más que escribir en portugués. Estos 3 heterónimos, Caeiro, Campos y Reis, escribían en portugués. Últimamente hay la sospecha, la idea de que uno de ellos también en francés, pero en y entonces muchas de las antologías se quedaban, claro, siempre sucede por lo conocido, aunque se siguen publicando textos inéditos, se quedaban por el eclipse de las 3 figuras que eclipsaban a Fernando Pessoa y no iban más allá. Pero el desafío de una antología poética nueva era así contemplar no las, digamos, 1000 páginas de los heterónimos o menos, si fuera solo poesía, sino contemplar las más de 30.000 del archivo de Pessoa, y no sobre 500 o 1000, sino sobre 30.000, proponer una antología, reconocer que había la obra de 3 grandes figuras, pero también la del propio Pessoa, reconocer que escribía en inglés y en francés también, recordar que había juvenilia,
pensar que además habían intentos, digamos, de imitación de cuadras persas en el estilo de Omar Khayyam y muchas otras facetas, y que no cayéramos en esa paradoja de hablar de la multiplicidad de Pessoa, pero no representarlo en toda su multiplicidad. Ese fue el intento de la antología. Es una propuesta entre muchas, pero era abarcar la obra poética trilingüe de Fernando Pessoa brevemente, pero en su totalidad. Voy a hacerte otra pregunta con respecto a la multiplicidad, que tal vez fue lo que me pareció más original, y es que tú hablas ya de la multiplicidad de la obra Fernando Pessoa, piensas que la supera la multiplicidad de la obra póstuma, de lo que se ha hecho póstumamente con su trabajo. Es una suerte de vínculo y de tejido y de conversación entre varias literaturas y continentes, ¿no? Claro, porque nuevamente se habla que Fernando Pessoa habrá publicado, digamos, unos 270 textos en vida, en unos 35 años, bueno, menos, digamos 20 años intensos de vida literaria. Eso no es poco. Publicó solo un libro en vida y muchos artículos y poemas sueltos, pero no en lugares de gran circulación ni en un país que estuviera en el centro de Europa. Y en todo caso, si publicó 300 textos, si publicó un libro, pues dejó sin publicar los 100 o 150 libros que nos falten conocer, dejó sin publicar 29.000 o más documentos, que no es que todo se tenga que publicar, aunque yo creo que todo se va a terminar publicando. Ya se ha publicado lo más inverosímil, páginas íntimas, cartas de amor, comunicaciones con los espíritus, horóscopos. Entonces yo creo que ya no le hemos puesto ninguna barrera, y que sí, lo que publicó en vida es importante, a veces no siempre representativo. El libro del desasosiego tiene unos 500 fragmentos, Pessoa no publicó más de 10 en su vida, y si tomáramos el libro del desasosiego como modelo, tendríamos que decir que en vida Pessoa nos dejó conocer 10 pasajes, y que póstumamente encontramos 490. Entonces sí, un desafío, uno de los grandes desafíos de la antología era admitir que no conocemos todavía toda la obra que quedó en los baúles y en el archivo, no mediante publicaciones, sino conocimiento directo de ese archivo, y que si se intentaba hacer una antología de Pessoa, idealmente la hiciéramos no sobre lo que ya estaba en librerías, sino lo que todavía faltaba sacar a librerías. Gracias, Jerónimo. Bueno, Santiago, hagamos este hermosísimo ensayo se llama El resplandor y la sombra. Es un ensayo sobre la poética de las montañas en América Latina. Santiago recorre el continente desde México hasta Argentina, pasando por todo lo que se ha escrito acerca de las montañas. Entonces, pensando en esto que hablaba Jerónimo, de cómo un mismo autor se puede volver tantos, tan múltiple. Accidente, que se llama Montaña, ha sido escrito por tantas personas a lo largo de un continente y ha construido como una suerte de otra cordillera viva que es la poesía. Aprecia y agradece uno mucho el esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes por estar aquí atravesando no lo múltiple sino las multitudes, ¿no?, para llegar hasta aquí. Yo creo que, Claudia, lo has dicho de manera muy hermosa, y casi que en la misma pregunta se infiere la respuesta que te voy a dar, y es: mira, yo creo que los paisajes a nosotros nos determinan profundamente. Nosotros vivimos en un sistema neoliberal que nos ha hecho creer que la conexión con el espacio y con las personas es intercambiable y transferible.
que da lo mismo ocupar 1 metro cuadrado en Bogotá a 1 metro cuadrado en la costa Caribe o en los Estados Unidos o en Dubái o en donde sea. Y yo creo que la poesía nos recuerda exactamente lo opuesto, que nos construimos como personas precisamente en esos vínculos afectivos con los otros y con el territorio. No es lo mismo un boliviano hablando del mar que una persona de Santa Marta hablando del mar. Las resonancias son distintas, los fantasmas son muy diferentes. Y a mí como poeta me interesa mucho entender esos fantasmas que están en nuestras palabras. Y por supuesto la palabra montaña pues tiene muchos fantasmas, ¿no? Los que hemos crecido en Bogotá o en Medellín o en La Paz o en Quito, en alguna ciudad determinada por las montañas es de niños lo que imaginamos ser el sitio de los muertos, lo que está detrás de las montañas para nosotros es increíblemente evocativo. Yo pensaba que las montañas eran abuelas, ¿no? O animales cansados. Mario Rivero dice que son bisontes azules al amanecer y realmente es así. A mí me interesaba mucho en este libro, Claudia, no solamente compilar lo que se ha escrito sobre la poesía, sino entender esos paisajes interiores de los americanos. Yo pienso que una cosa es Montserrat y Guadalupe y otra cosa muy distinta es ese Montserrat y Guadalupe que cada uno lleva adentro, esos paisajes ambivalentes, secretos, si se quiere íntimos. Todos nosotros tenemos una geografía paralela a la que hemos habitado y que muchas veces aparece en la poesía, ¿no? Esas montañitas pequeñas, esas montañitas casi que nuestras, ¿no? Y que se siguen moviendo con nosotros en el lenguaje que escribimos. Entonces yo lo que quise hacer fue eso, ¿no? Un libro de viajes por las montañas de América, lo has dicho bien, ¿no? Desde México, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, que para mí fue un país muy, muy importante en la construcción de este libro, y por supuesto Colombia, ¿no? Que es un país literalmente atravesado por las cordilleras. Es imposible entender a Colombia sin las montañas que desbordan la forma de los mapas, ¿no? Hasta los ciclistas, ¿no? Que tantas alegrías nos dan, pues son personas de las montañas. El aire que respiramos es montaña, la comida que nosotros consumimos es montaña. De alguna forma nosotros somos habitantes de las montañas. Y cierro con un dato que me parece que es asombroso, y es, desde el espacio nosotros nos vemos como montañas. Lo particular desaparece en la magnitud y en la multiplicidad de esos cerros que nos desbordan. Luego yo quise volver a mirar esos cerros, volver a entender sus resonancias secretas y pensar, como muy bien lo has dicho, que en las montañas no solo existe un fenómeno geográfico, sino un diálogo de la poesía a través del tiempo. ¿Y cómo ese diálogo se da diferente en relación con como cada país tiene una relación diferente con las montañas? Es algo que es súper notorio en tu libro, ¿no? Por ejemplo, los argentinos, aquí lo tratas también en el libro, No, yo justamente le iba a preguntar por Uruguay y por Buenos Aires, porque culpa a los porteños de no ver las montañas. Ellos son aburridísimos porque no tienen montañas. Pero bueno, como tú, por ejemplo, llegas, se te nota esa intención, porque además lo bonito del libro es que Santiago va haciendo una especie de viaje y de diario personal, en el sentido en que va encontrando esa poesía en cada país. Entonces no es solamente la estructura académica, el ensayo, sino que va siendo como una anécdota de su relación con esa parte del continente donde ocurren esas montañas. Por ejemplo, se te nota la fascinación por Bolivia, ¿no? Y por eso no se te nota la fascinación en ese sentido por Argentina. Oye, pero una corrección ahí, o una defensa hacia los argentinos. ¿Hay algún uruguayo aquí? Creo que... No, pero mira, yo siento con las montañas algo que es bien paradójico y peculiar, ¿no? Y es que evidentemente en esa multiplicidad con la que se han visto las montañas, uno podría encontrar que las montañas han sido símbolos de cosas muy distintas, ¿no? Geológicamente es la misma montaña. Eso a mí me impresionaba mucho. Mira, yo traduje un poeta norteamericano que habla mucho de las montañas también, que es Robert Hass, y yo pensaba, yo estoy traduciendo a mi lengua la misma montaña. Geológicamente es lo mismo. Yo eso se lo aprendí a mi padre, que era un ingeniero y un experto geólogo, ¿no? Y es que realmente esas montañas distintas geológicamente son las mismas, pero por supuesto adoptan rostros muy distintos en los países en los que van pasando. Yo creo que hay algo interesante con Argentina y con Uruguay, y lo digo en el libro, y es que si bien Argentina redescubre unas montañas hacia el norte, ¿no? Acuérdense que Argentina tiene una situación muy complicada entre el centro y la periferia. Durante mucho tiempo se pensó que Buenos Aires era la civilización y el resto la barbarie, y parte de lo que ha ocurrido en la poesía argentina
es recuperar esas canciones fronterizas, grilleras de Salta, de muchos otros lugares que yo de alguna manera recupero. Pero me parece algo interesante, y es que ¿por qué un uruguayo escribe sobre las montañas? Y es que en el caso de ellos las montañas no son la fatalidad, ¿no? Sino es el testimonio de una ausencia. Es lo imaginado, son montañas simbólicas. Incluso las montañas pueden ser las mismas bibliotecas que le dan algún relieve al paisaje. Hay una poeta que yo quiero mucho que se llama Ida Vitale, que pues es una de las grandes protagonistas del libro, ¿no? Ida Vitale comienza a escribir poesía porque lee un poema de Gabriela Mistral sobre las montañas, precisamente sobre lo que no tiene. Luego yo siento y creo que la poesía en Argentina y en Uruguay le ha dado relieve a esos paisajes que antes no lo tenían. Y las montañas han sido como las canteras simbólicas hacia lo que ellos se han acercado para imaginar que viven en otras partes. Un poco lo que pasa en Bolivia con el mar, ¿no? También entonces, ahí cabe decir... Pero yo lo que no sé es si un porteño aceptaría que es la misma montaña. No, por supuesto, no se ven las montañas allí, y precisamente es como el testimonio de una ausencia, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Hay un poeta de Uruguay que se llama Julio Herrera y Reisi, por ejemplo, que nunca en su vida vio una sola montaña. Pero si uno pudiera escoger una palabra que describa toda su poesía, sería montañas. ¿Por qué? Porque las montañas también son dos cosas que nos imaginamos. Que un uruguayo imagine las montañas también es profundamente significativo. Ahí me haces acordar del verso que también mencionas de José Manuel Arango, en el sentido de que la poesía enseña a ver, ¿no? Que dice, tan ignoradas de tan vistas, ¿no? Y tan ausentes de tan dejadas. Es como ese sentido de que lo que tenemos ahí no lo sabemos describir, no lo vemos. Y lo que está lejísimos, por la añoranza, se vuelve algo más conocido porque es lo que más queremos tener, ¿no? Que es súper bonito. Bueno, Jerónimo, entonces con el tema de la montaña, para no dejarte lejos, yo tengo una pregunta que de pronto es clarísima, y es que Santiago, por ejemplo, dice en muchas partes de su libro que la montaña ha sido como equiparada a algo que siempre permanece, mientras que el mar siempre se renueva. Y entonces yo pensé, de pronto, haciendo aquí una conexión poética loquísima, que esa cosa de Fernando Pessoa de ser Portugal, que tiene tanto que ver con el mar, también tiene que ver con esa mudanza en su obra misma y con ese espíritu de querer renovarse, inventarse no solamente heterónimos, que para los que no sepan qué es, me corriges, es yo no solamente escribo con un seudónimo, sino que cuando quiero escribir como escribiría otro, me le invento una personalidad, con horóscopo, con biografía, y eso es un heterónimo. Entonces Fernando Pessoa se inventó unos heterónimos para escribir como otro poeta, no como sí mismo en otra voz, sino como otro poeta. Entonces cierro paréntesis, volviendo a eso, pensaba si esa calidad de ser una persona habitante cerca del mar le daba esa condición para mudar, para tener como, también sé que era un nómada, ¿no? En su vida personal. En su vida mental, sí. Sí, yo estoy todavía pensando porque hay una relación de siempre histórica de Portugal con el mar, la expansión marítima portuguesa, la forma como divide Portugal y España en algún momento el globo terrestre, toda la historia de los navegadores. Y si yo me voy por la historia portuguesa y por uno de los símbolos más presentes, siempre está el mar. Incluso hay una frase que ya se ha utilizado muchas veces, la usamos aquí en Corferias hace 8 o 9 años, que es desde mi idioma se ve el mar, de Virgilio Ferreira, desde mi idioma se ve el mar. Entonces ese es un símbolo que está muy presente y es un mar que siempre ha estado ahí. Me acuerdo de un poema de Jorge Luis Borges que dice: el mar, el siempre mar, ya fue y era. Es como un mar que está siempre ahí, eterno, visible. Lisboa está contra un estuario, es el encuentro del río Tajo con un mar Atlántico. Está todo el Atlántico casi sobre Marruecos, están las islas portuguesas, está todo el mar que también lleva a África y a las excolonias de Portugal, y el mar que llevó hasta India, que lleva hasta Japón, que está en crónicas, no de Indias, pero digamos crónicas hacia Asia. Y Pessoa escribe sobre algo que denomina el atlantismo
y tiene poemas que se llaman Mar Portugués. Está siempre ahí, sí, yo creo que la idea del mar por lo menos es como la de alguien que ha ganado cierto horizonte, que está con esa mirada en el horizonte, como decimos, como perdida, pero que lleva hacia un más allá. Y yo a veces de pronto asociaría la idea del mar a la idea de alguien que así fuera sedentario en el sentido de Pessoa, que nunca salió de Lisboa a partir de 1905, tuvo siempre el horizonte de la navegación, tuvo la idea de poder interiorizar poéticamente el viaje, hacer del viaje poesía en sí misma, y que el mar era y otro de los poemas se llama Horizonte, de los más conocidos. Yo creo que el mar es eso, es tener un horizonte permanente abierto frente a uno, visto desde las colinas de Lisboa, colinas no montañas, discusión sobre cuántas colinas, país de terrenos más bien no muy altos y poco volcánicos, salvo las islas, pero desde los cuales siempre se está mirando el mar. Y si hay dos mitos muy arraigados en Portugal, es el de los que sueñan más a veces con el interior, pero no solo con el interior, quieren tener un monte alentejano, una pequeña montañita, una colina para poner una casa, y desde una parte un poco de relieve más alto ver, digamos, la llanura. Y los que están en las ciudades Oporto, Lisboa, hay una obsesión demasiado grande y a uno le preguntan siempre, pero desde tu casa se ve el río, se ven las aguas, y como que puedes vivir en cualquier tipo de casa, grande o pequeña, conglomerado o no, puede ser solo de un rinconcito, pero lo que cuenta es que desde algún punto de la ciudad alcanzas a ver las aguas. Qué bonito eso, ¿no? Nosotros diríamos lo mismo, se ven los cerros, ¿no? En Bogotá, por ejemplo, esa relación que tenemos con los cerros. Santiago, yo estuve pensando en tu poesía a raíz de esta presentación, y se me ocurrió que todo tu trabajo, el de ensayística y de poética, era un camino por estas montañas, o hacia estas montañas, un poco en el sentido como para rendirle un homenaje a esa relación que tuviste con tu padre. Quiero que hables de eso, de esto del movimiento de las placas tectónicas que forman las montañas, y toda esa obsesión que tú tienes. Ya sabemos que todo poeta tiene una obsesión que habla de distintas maneras. Entonces, háblanos un poco de esa parte que es tan bonita en el libro. Sí, total. Yo creo que a nosotros nos determina también muchísimo la figura del padre, ¿no? Y siento que cada vez que tú escribes poesía, de alguna forma tienes una relación, y no digo yo sino cualquier otro ser humano del planeta, una relación de filias, pero también de distancias con su padre, ¿no? Piensa en los grandes poemas de la literatura española, muchas veces aparece esa figura del padre, ¿no? Tienes que distanciarte de él para hacer poesía, pero al mismo tiempo también hay como una conversación con ese padre del que provienes. En el caso mío, mi padre, aparte de ser un enamorado de la literatura y la persona que me entrega el amor por los libros, pues era un geólogo experto en sismos, en terremotos, ¿no? Incluso hay una anécdota que dice mi mamá a veces, con la que me hace pasar algunas penas, ¿no? Y ahora que soy papá seguro se la contará a mi hija y me hará quedar un poco mal con mi hija, ¿no? Y es que pues mi papá pues era al tipo al que los periodistas le preguntaban por los sismos, ¿no? Un día tembló en Tauramena, una población de los llanos orientales, ¿no? Y los periodistas llegaron a la casa, en esa época del internet y eso poco, eran entrevistas un poco más presenciales, y le decían, bueno, doctor Espinosa, ¿cuándo va a volver a temblar? Doctor Espinosa, ¿cuándo va a ser el próximo terremoto? Doctor Espinosa, ¿va a temblar en Bogotá? Doctor Espinosa, ¿cómo hacemos para predecir un terremoto? Y pues yo, cuando estaba en el colegio, con toda inocencia, tenía unos 4 o 5 años, ¿no? Me preguntó la profesora, y bueno, ¿y a qué se dedica su papá? Y yo le digo, señora, a él le piden permiso para que la tierra tiemble. Y literalmente es así, ¿no? Porque yo siempre pensé, todavía lo creo un poco, ¿no? Entonces, yo siento que lo que me liga con mi papá, por decirlo de alguna forma como más poética, ¿no? Es que desde muy pequeño, Claudia, mi papá me enseñó que aparte del reloj que tenemos los seres humanos de nuestra propia vida, hay un reloj desmesurado, descomunal, que es el tiempo de la geología, ¿no?
que a uno lo cojan desde que tiene 4 o 5 años, ¿no? Y le cuenten en el que tú habitas algún día estuvieron fósiles marinos, los amonites, los trilobites, ¿no? Que te cuenten a ti que la cordillera de los Andes es un despliegue de 2 placas que viene emergiendo, ¿no? Hasta 5.000, 6.000, 7.000 metros, como una especie de movimiento silencioso del tiempo, te cambia para siempre. No ves la poesía igual, ¿no? Piensen en esto, algunos de los poemas que nosotros más admiramos, estoy pensando en la poesía china o en la poesía griega, ¿no? Hablan de una hoja que lleva cayendo hace 5.000 años. Ese es el tiempo de la poesía. Es esa sensación que nosotros tenemos de un reloj mucho más amplio que nuestra propia vida. Cada vez que leemos un poema, alguien dice siempre el primer hombre y la primera mujer de la historia y el último, ¿no? Hay un verso de Neruda que me gusta mucho que dice: lo primero que vi fueron árboles, ¿no? Eso lo hubiera podido escribir un neandertal, o lo hubiera podido escribir un niño, o lo hubiera podido escribir mi hija Amalia, ¿no? Y ese es el tiempo de la poesía que me enseñó mi padre. Cuando yo empecé a escribir, Claudia, y a entender como esa nostalgia de cosas grandes, dice Pessoa en un cuento que es muy bonito, ¿no? Empezó a sentir una nostalgia de cosas grandes, entendí que eso que hacía yo en la poesía, de manera humilde, con mi ciudad, con mi familia, con las montañas que veía, era algo muy parecido a lo que hacía mi padre. Así como él rastreaba los enormes movimientos geológicos imperceptibles por nosotros, yo trataba de rastrear en mi palabra, como si fuera un pequeño sismógrafo, los pequeños e imperceptibles temblores de las personas, de sus vidas, de las casas que ya no están, de las ciudades abandonadas. Este libro para mí fue hasta cierto punto como una toma de conciencia de eso, y tiene una anécdota bonita, y es que fue el último libro que yo le entregué a mi padre. Mi alegría siempre que yo publicaba un libro, especialmente lo impreso, ¿no? Nosotros somos generaciones muy digitales, no nos digamos mentiras, pero lo impreso, para mí el símbolo era entregárselo a mi padre. Y después de pronto encontrarme el libro y verlo subrayado como él lo subrayaba, ¿no? Este fue el último libro que yo le entregué, ¿no? Entonces hasta cierto punto pues también fue una forma un poco extraña e inusual, ¿no? De esos hombres que no se dan abrazos pero se dicen las cosas de otras formas, ¿no? De decirle gracias. Y tú mencionas en el libro también, hablando del tiempo, que la montaña es como el único testigo del tiempo, el único testigo real del tiempo. Sí, porque difícilmente el mar es nacimiento constante, ¿sí? Uno no puede decir el mar de ayer, Alba. El mar es nacimiento constante, el mar siempre es joven, ¿no? Montale le dice antiguo, ¿no? Es uno de los versos más lindos, ¿no? Antiguo, estoy ebrio de las diosas, pero el mar no es antiguo, el mar es siempre nuevo, es siempre un nacimiento constante. Los desiertos se suceden constantemente. Lo que tú ves es el olvido sobre el olvido sobre el olvido, ¿no? Pessoa, ¿no? Grandes son los desiertos y todo es desierto, ¿no? Pero en las montañas existe algo muy raro, y es que es la posibilidad geográfica de tener un espejo en el tiempo. Esas montañas son las que vieron los indígenas antes de que nosotros los viéramos. Son palabras que incluso ya no poseemos nosotros, pero el asombro es el mismo, ¿no? Y de niño a mí siempre me interesó imaginarme cómo se veían las montañas antes de nosotros, por ejemplo, ¿no? Cómo eran las montañas cuando llegaron los españoles, cómo eran las montañas en la época de los indígenas, qué había en esta montaña antes de que esté este barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que no pasa con otros fenómenos geográficos, ¿no? Jerónimo, me voy a apropiar del título de uno de tus libros para volvértelo pregunta. ¿Cómo Fernando Pessoa puede? En portugués es cómo Fernando Pessoa puede mudar a su vida, cómo Fernando Pessoa puede cambiar su vida. En español se publicó en Chile, a veces llegan ejemplares a Bogotá, yo a veces lo he visto en Casa Tomada, y cuando con un amigo brasileño hicimos ese libro y teníamos como inspiración uno muy parecido que se hizo sobre Proust, queríamos tal vez 2 o 3 cosas. Recordar que no sabíamos y no sabemos todavía mucho sobre Fernando Pessoa, recordar que habían algunos episodios muy curiosos pero que traían grandes enseñanzas, y hacer un libro otra vez en el que le apostáramos a la multiplicidad desde aspectos menos conocidos, que iluminaran la figura desde pequeños momentos y situaciones y decisiones,
y era como ir de lo pequeño hacia lo grande, rescatar lo que podrían ser casi anécdotas, pero que puestas de otra forma eran mucho más que una anécdota. No sé, recordar que se me vino esto rápido. Fernando Pessoa no tenía todavía 20 años, ya estaba haciendo tarjetas de visita con diferentes nombres y diferentes direcciones. Y en algún momento simplemente quisimos como recopilar esas tarjetas de visita ficticias. Hasta otras cosas grandes. Sí, Pessoa se multiplicó por seguir con la misma idea. Claro, a veces se multiplicó inventando completamente a quien se inventaba, pero también hizo pequeños y nadie supo rápido qué había pasado, y sí muchas personas quisieron como decir, buscar al culpable que no encontraban, porque estaba todo muy bien tejido para que pareciera que era un italiano que alguien había traducido atacando a Mussolini, y en un momento de gloria, de apogeo, de grandeza, de marcha sobre Roma, etcétera, etcétera. Entonces Pessoa lo hizo en un momento muy sensible, y eso ayuda a recordar, digamos, ¿por qué algo así podía ser importante en ese libro? Porque Portugal tuvo 47 años de dictadura militar. Eso hizo que durante 47 años se distorsionara políticamente Pessoa, que se lo intentara apropiar y que se lo quisiera presentar, y todavía mucha gente hoy equivocadamente lo cree como un escritor cercano al fascismo, de derecha o algo así. Una de las cosas que ese episodio era como la punta del iceberg era recordar que al menos desde 1923, si no antes, Pessoa ya era un crítico del fascismo, y que lo que había pasado era un eclipse de 47 años. Portugal hace 30 días más o menos, en los diarios de Portugal apareció, han vuelto a pasar 47 años y un día, y hoy tenemos un día más de libertad que de dictadura. Eso pasó hace 30 o 40 días. Entonces Portugal tuvo 47 años de dictadura, hasta hace poco 47 años de libertad y unos días más, y solo nos estamos abriendo ahora a revisar la historia, a revisar algunas figuras mal apropiadas y con una manipulación histórica, y a recordar realmente el lugar político de Fernando Pessoa. Ahorita volvemos con otra parte de esa pregunta, pero vamos a darle. Santiago, como tu libro, ¿se está oyendo? Como tu libro, yo creo que también puede ser entendido y leído como una gran antología, ¿no? Sobre la poética de las montañas. Y yo en algún momento te pregunté, ¿cómo hiciste para hacer esa investigación? Tú me dijiste, esos poemas todos estaban en mí, ¿no? Como yo ya los tenía y solo tuve que ir a consultar dónde estaban. Te dije mentiras. No, miren, yo creo que realmente un poco las dos cosas, ¿no? Poeta es un fingidor. Poeta es un fingidor, finge tan completamente lo que siente que... Bueno, no hay mayor ficción que la poesía. No hay mayor ficción que la poesía. No, mira, yo creo que las dos cosas. Y es... Cuando uno decide ser escritor o convertirse en un escritor o tratar de ser un escritor, yo creo que hay una especie de memoria secreta, de memoria poética que tenemos todos los seres humanos, pero que se activa de una manera mucho más singular cuando uno está escribiendo. Es como si lo que tú vivieras quemara una memoria, pero quemara de manera indeleble otra memoria, que es lo que tú llamas la memoria poética. Eso le pasa mucho a los novelistas, ¿no? Por ejemplo, mi esposa es una novelista y tiene una memoria pésima. Mira, se le puede olvidar cualquier cosa, ¿sí? Ella se le olvidan las cosas tal, pero un recuerdo de su infancia que ella quiere narrar no se le olvida jamás. Sabe perfectamente que el olor de limón era así, y que en ese momento ocurrió esto, y que al lado estaba esto, y que estaban estas personas, y que había una persona que tenía ojos verdes y que miraba de esa manera, porque hay una memoria poética, una memoria indeleble. Yo siento que en mi caso la conexión con las montañas siempre fue tan sugestiva que cualquier cosa que yo leía que me alumbrara a mí como esa gran cordillera, de alguna forma,
pues entraba como en una especie de carpeta de seguridad, ¿no? Que yo sabía que tenía que entrar para algo. Por ejemplo, yo leía Vallejo, Cerros horizontales de mis penas. Sí, como si las montañas fueran la herida que alguien recuerda cuando está lejos de su país. Es una cosa muy bella, ¿no? Cerros horizontales de mis penas, como una herida, ¿no? Eso quedó como una herida en la memoria más profunda de uno, ¿no? Pero también en un capítulo. Pero de alguna forma también fue un descubrimiento, ¿no? A mí me gusta, aunque no quisiera ponerme muy denso con esto, una especie de escritura cartográfica. Y es que en la medida en que yo escribo, yo no escribí este libro como un proyecto académico, con anteproyecto, objetivo, no nada que ver, eso es un ensayo literario. Y yo empecé a escribirlo y obviamente tenía cosas, pero de pronto aparecían otras cosas, y buscando otras cosas me encontraba con otras cosas, hasta que poco a poco se fue completando como ese relieve, ¿no? Fue un libro en el que aprendí mucho, me divertí mucho escribiéndolo, porque no solamente era la posibilidad de darle un lugar a todas estas lecturas que yo había tenido, sino también descubrir otras muchas que yo no había predicho. ¿Pero lo escribiste en pandemia? Sí, realmente sí. Mira, es decir, las montañas. Exacto, no las veía, ¿no? Entonces, eso que dices tú es muy clave, porque yo me empecé a dar cuenta que esto era un libro individual e independiente, porque no podía ver el paisaje. Entonces se intensificó mucho más la relación con la naturaleza. Por eso creo que no hay que ser tan duro con los argentinos, en el sentido en que esa relación era también la mía. Tú dijiste, ¿no?, que tenías que regresar a Argentina y que había sido un viaje, que habías estado enfermo. Sí, exacto. Sí, es que ahora, tenía una gripa terrible. Ahora, hay algo que me permite, digamos, como hablar de esto, y es, mira, yo siento que las montañas también, Claudia, aparte de la relación poética de las personas, pues también se presta para hablar de los conflictos sociales. Yo siento que este es un libro de viajes, es un libro de la relación poética, pero también es un libro sobre esas historias que esconden las montañas. Sobre todo en nuestro país, ¿no? Sobre todo en nuestro país, ¿no? El monte significa el monte. Se perdió en el monte, ¿eso qué significa en Colombia, no? ¿Cierto? Se fue para el monte. Claro. Esas son frases que tienen unas implicaciones en nosotros enormes. Es más, nosotros tendemos a pensar que las montañas son el lugar de la violencia, cuando las cifras dicen lo contrario. Y es que normalmente la violencia se ejecuta en las ciudades capitales que están arriba de las montañas, pero estalla de manera muy importante en las regiones planicies y los ríos. Entonces, muchas veces yo llegaba a los textos a partir de esos conflictos sociales, ¿no? A partir de esas relaciones, a partir de esas historias, y una cosa llevaba a la otra. Creo que se nos está acabando el tiempo. Creo que se nos está acabando el tiempo. Yo empecé a hablar de los conflictos sociales y pensaron que esto se iba a volver pues ya una insurrección. Pero, es más una red. Sí, claro, allá están invitando que se vayan para el monte. No, nada que ver con eso. Pero las palabras tienen una historia y a mí me interesaba entender eso, ¿no? Por ejemplo, con mi papá, y con esto concluyo, querida Claudia, no solamente hablaba de la geología, sino que mi infancia también era las montañas de Santander, de donde él venía, por ejemplo, de donde venían los comuneros, por decir algo. Las montañas eran el sitio en donde venían esos comuneros desde el cañón del Chicamocha hasta acá. Es el lugar donde ha ocurrido la historia. Y a mí me interesaba mucho también pensar que las montañas fueran una especie de testigo silencioso de los grandes acontecimientos de nuestra historia. Y no solo de la nuestra, ¿no? En Chile, de las de Chile, en México, de las de México, y así sucesivamente. Tenemos 4 minutos. Para alguien del público, ¿tiene alguna pregunta? Creo que no tiene preguntas, entonces te voy a hacer una última pregunta. En alguna parte tú dices que el ejercicio de todos los problemas de la edición de Pessoa son como los problemas de la poesía. Bueno, es que yo casi le pasaría la pregunta aquí a Santiago, definiendo cuáles sean exactamente esos problemas. Pero digamos que hay cuestiones que dependen de cómo fijar ciertos estados, cuestiones que dependen de un sismógrafo, de una sensibilidad. Editar, yo siempre lo he dicho, no se parece para nada a un acto mecánico, ni siquiera transcribirlo he logrado yo nunca ver como algo mecánico, y toda la parte de búsqueda, de investigación que a veces desde detective
Es decir, cuando yo he estado ante los documentos, yo llamo a un archivo, normalmente un archivo a mí me gusta llamarlo una fuente de fuentes. Normalmente subimos una montaña en búsqueda de fuentes y cuando llegamos o cuando estamos cerca de las fuentes, cuando podemos tomar agua directamente del río, cuando podemos estar más desnudos, cuando hay algo más primigenio, no solo ahí estamos muy cerca de la vivencia poética, sino que cerca de las fuentes es que empieza realmente el trabajo de edición, y cuando yo estaba realmente cerca de las fuentes es cuando he entendido mejor la idea de epifanía, que es poética. Entonces, por lo menos para mí, la epifanía del archivista existe, tiene que ver con llegar a esas fuentes, y yo ahí me siento un poco en pasos poéticos. Muy bonita la respuesta. ¿Terminamos? ¿Alguna pregunta? ¿Surgió alguna pregunta? No, yo quiero... Buenas tardes para todos, buenas tardes para ustedes también, incluidos todos. Quiero agradecerles, no pudimos saludarlos, pero sí quiero despedirnos, agradecerles que vinieran a esta feria que los invita para que ustedes vuelvan, ¿sí? Y estamos muy felices de que esto pase. Es un poco esquizofrénica esa sensación de que todos volvamos y no podamos llegar porque no nos deja ni el tráfico ni la cantidad de gente, pero hay una belleza en eso también. Y hablando de belleza, quiero decirles que para el Fondo de Cultura Económica es una alegría muy grande poder acariciar la belleza a través de los textos de estos dos escritores que han volcado toda su visión sobre la poesía, toda esa entrega, todo ese respeto por lo que tienen, y creo y espero que sientan que el fondo está muy orgulloso de que ustedes estén ahí, publicados por nosotros, sintiéndose cómplices en un asunto que es, digo yo, insisto, acariciar la belleza. No voy a dejar pasar esto sin decir que tenemos una editora preciosa, rigurosa, neurótica, como creo que deben ser todos los editores. Muchas gracias, Claudia. Sí, hay una belleza también en esto. Entonces, como no pude saludarlos, quiero despedirlos. Muchas gracias a los tres, muchas gracias por esta conversación, gracias por estar acá y nos vemos pronto, y espero que disfruten los libros de estos dos personajes y la preciosa edición que hizo Claudia.